Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Mi grupo se compone de Marjorie Cancino, Juan Jara, Margarita Girón, Sofía Segura y Cristóbal Pérez. Y hoy le vamos a exponer sobre los trastornos exógenos u orgánicos, en donde haremos una revisión sobre su definición, su clasificación, los síntomas, su característica y la etiología. Primero, para contextualizar, el término trastornos exógenos u orgánicos ha tenido distintas modificaciones a través del tiempo. Moebius da la denominación de psicosis exógena a un grupo de psicopatologías que coinciden con diversas enfermedades somáticas y con diversas alteraciones producidas por factores tóxicos. Ahora bien, los manuales diagnósticos también han participado en la modificación de la terminología a lo largo del tiempo. El DSM-3, por ejemplo, le asigna el nombre de trastornos mentales orgánicos. Luego el DSM-4 le otorga la definición de delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Y el DSM-5 ocupa la terminología de trastornos neurocognitivos. Por otra parte, el CIE-10 ha mantenido su denominación clásica de trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. Ahora, los trastornos exógenos orgánicos, según la OMS de 1992, la define como trastornos que se agrupan por tener una etiología de enfermedad cerebral, lesión u otro trauma del cerebro que lleva a una disfunción cerebral. Esta disfunción puede ser primaria, como sucede en las enfermedades, lesiones y traumas que afectan al cerebro, o secundaria, como las enfermedades y trastornos sistémicos que repercuten en múltiples órganos o sistemas del organismo, cuyo efecto repercute en el funcionamiento cerebral. También pueden obedecer a una causa médica, como por ejemplo una infección, un traumatismo, un crecimiento tumoral o cualquier otro agente nocivo que afecte al sistema nervioso central. Y todo esto lleva a repercutir en el sujeto, generando problemas en la vida psíquica tanto como en la vida conductual del individuo. Ahora, estos trastornos se dividen según su curso en dos, agudos y crónicos. Los agudos se caracterizan principalmente por perdurar días o por haber alteraciones en la conciencia, delirium, y los crónicos se caracterizan por un deterioro en las capacidades intelectuales y de la personalidad, la demencia, que puede perdurar desde meses a años. También, y como es debido, los trastornos presentan una sintomatología de dos tipos: los síntomas básicos y los síntomas accesorios. Los síntomas básicos son propios del trastorno y se caracterizan por un deterioro de las funciones cognitivas o sensoriales por medio de alteraciones del estado de la conciencia. Estos aluden a la pérdida de la atención y de la desorientación en todas las esferas del sujeto, a alteraciones cognitivas que se relacionan con un deterioro intelectual y alteraciones en la afectividad, ya que estas están más vinculadas con un quebranto en el control afectivo y la labilidad emocional. En los síntomas accesorios tenemos que tienen una singularidad de que pueden o no presentarse estos síntomas y se vinculan al funcionamiento de la personalidad premórbida y los conflictos psicosociales actuales, lo que se dividiría en compensatorio y en síntomas del tipo neurótico. Los compensatorios surgen como respuesta a la adaptación de los síntomas primarios, que son los que hablé recién. Por ejemplo, estaría el aislamiento, la perseveración, el orden exagerado, la fabulación, entre otros. Y los neuróticos tienen relación con lo que sería la ansiedad, la depresión, fobias, obsesiones y síntomas del índole psicótico, como las ideas delirantes, que generalmente son de contenido paranoide. Según la Organización Mundial de la Salud, la CIE-10, es decir, la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, clasifica los trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos, en las siguientes entidades clínicas: demencia, delirium, síndrome amnésico, alucinaciones orgánicas,
trastorno catatónico orgánico, trastorno delusivo orgánico, trastorno afectivo orgánico, trastorno orgánico de la personalidad, trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación, trastorno cognoscitivo leve, trastorno de la habilidad emocional orgánico, trastorno disociativo orgánico y trastorno de ansiedad orgánico. En el DSM-5, estos trastornos adquieren la terminología de trastornos neurocognitivos, debido a que los déficits primarios radican en la cognición generando una declinación en el funcionamiento intelectual. El término neurocognitivo es un término más específico, debido a que describe funciones cognitivas ligadas a la función de particulares regiones cerebrales, donde la clasificación de estos trastornos se divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos el delirium, del cual se desprende otro delirium especificado y delirium no especificado. Y por el otro lado, tenemos trastorno neurocognitivo mayor y menor, del cual se desprende el trastorno neurocognitivo mayor, el trastorno neurocognitivo menor, el trastorno neurocognitivo mayor o menor debido a enfermedad de Alzheimer, mayor o menor frontotemporal, mayor o menor con cuerpos de Lewis, mayor o menor vascular, mayor o menor debido a traumatismo cerebral, mayor o menor inducido por sustancias o medicación, mayor o menor debido a infección, mayor o menor debido a enfermedad, mayor o menor debido a enfermedad de Parkinson, mayor o menor debido a enfermedad de Huntington, mayor o menor debido a otra condición médica, mayor o menor debido a etiologías múltiples y el último, trastorno neurocognitivo no especificado. Según Perales, dentro de los componentes etiopatogénicos, Lipowski considera que en este cuadro clínico hay una estrecha interacción entre múltiples factores, tales como la causa orgánica, el factor huésped y el factor ambiental. La causa orgánica apunta a la disfunción metabólica del cerebro, es decir, daño en su estructura o ambos, donde este aspecto es una condición necesaria para la aparición del síndrome. El factor huésped alude a diferentes características del paciente, tales como edad, donde el factor etiológico tiene efectos psicopatológicos diversos según la edad del sujeto, grado de vulnerabilidad personal, factores de personalidad, patología orgánica preexistente, entre otros. El factor ambiental plantea que el exceso o defecto de la estimulación sensorial, el aislamiento social y la escasa familiaridad con el medio circundante puede causar algún grado de deterioro cognoscitivo o anormalidad de conducta en una persona con deficiente proceso de información por daño cerebral. La población anciana es más vulnerable a estas influencias ambientales que puede facilitar el comienzo de un delirium o hasta agravarlo. Para poder realizar un diagnóstico de los trastornos exógenos u orgánicos, hay que considerar que es un proceso de alta complejidad en el cual se debe contar con un equipo multidisciplinario donde haya un psiquiatra, un médico general, un neurólogo y un psicólogo. Es relevante que al momento de realizar un diagnóstico hay que considerar que en variados procesos que afectan al cerebro se presentan solamente síntomas psicológicos antes de la aparición neurológica, lo cual puede generar que haya una confusión al momento de poder diagnosticar una enfermedad, ya que en el caso de los problemas orgánicos, estos se pueden manifestar como cambios de personalidad, perturbaciones afectivas, síntomas neuróticos e incluso psicosis, lo que puede estar en directa relación con los estadios precoces de una enfermedad cerebral. En este sentido, en estos trastornos se realizan dos tipos de diagnóstico, el sindrómico y el etiológico. El diagnóstico sindrómico consiste en considerar los datos de la anamnesis y del examen mental con la finalidad de poder identificar si hay alteraciones psicopatológicas en las funciones mentales de los sujetos y descartar si estas son de causa orgánica. En el caso del diagnóstico etiológico, este alude a que no hay una relación específica entre un determinado factor etiológico y el tipo de síndrome resultante, ya que, por ejemplo, un delirium puede ser causado por una infección, intoxicación, alteración metabólica, tumor cerebral
etc. En el caso de un tumor, este puede causar diversos síndromes, como delirium, demencia, síndrome amnésico, alucinosis, trastornos de personalidad, entre otras, por lo que al momento de realizar el diagnóstico hay que considerar los exámenes auxiliares, como por ejemplo, exámenes de laboratorio, pruebas psicológicas cognitivas, resonancia magnética, exámenes radiológicos, entre otros. Todo esto con la finalidad de conocer las diferentes visiones profesionales que cada disciplina tiene sobre el padecer del sujeto y no confundir un trastorno orgánico con un trastorno mental. Debido al extenso número de trastornos exógenos, nos centraremos en dos en concreto, el delirium y en la demencia, que es categorizada como trastorno neurocognitivo mayor. El delirium, según el DSM-5, presenta los siguientes criterios. Existe una alteración de la atención. Se disminuye la capacidad para redirigir, centrar, mantener o desviar la atención de una persona. También existe una alteración de la conciencia. Estas alteraciones pueden aparecer en periodos de tiempo de unas horas o pocos días, y su gravedad va fluctuando a lo largo del día. Junto a estas alteraciones, pueden haber otra alteración cognitiva, como lo podría ser el déficit de memoria, problemas en la orientación, en el lenguaje o en su capacidad de percepción. En la anamnesis se obtienen datos que indican alguna alteración por consecuencia fisiológica directa, por ejemplo, un consumo de drogas. Dentro del delirium se puede encontrar el otro delirium no especificado, que presenta ciertas características de la enfermedad como son un malestar clínicamente significativo, el deterioro social, etc. Pero no cumple con todos los criterios del delirium y de ningún otro trastorno de la categoría de trastornos neurocognitivos. A su vez también está el delirium no especificado, que presenta los mismos criterios del otro delirium no especificado, sin embargo el clínico no presenta el incumplimiento de los criterios. En segunda instancia tenemos al término de demencia, que actualmente se le conoce como trastorno neurocognitivo mayor, el cual cumple con los siguientes requisitos del DSM-5. Evidencia de un declive cognitivo significativo en comparación con su rendimiento previo en la atención, en sus funciones ejecutivas, en el aprendizaje, en la memoria, en la habilidad perceptual motora o en la conexión social. Esto se puede basar en la preocupación del propio individuo o de su círculo cercano en dichas funciones cognitivas. Dicho deterioro se debe documentar en un test neuropsicológico estandarizado. La autonomía del sujeto se ve afectada debido a estos déficits cognitivos. Ya no puede, por ejemplo, salir a pagar sus deudas. Estos déficits no ocurren exclusivamente en un contexto de delirium, y además estos déficits no pueden ser explicados mejor por otro trastorno mental. En cuanto al tratamiento, según Perales, se encuentra vinculado con los factores etiológicos, en los que se debe considerar la prevención primaria, que alude a impedir la acción de los agentes causales sobre el sistema nervioso central, educando a la comunidad, como por ejemplo en el control, tratamiento y prevención de la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y alcoholismo. La prevención secundaria. Este punto se refiere al tratamiento adecuado de los trastornos orgánicos, donde se pueden diferenciar dos tipos de tratamiento: el etiológico o específico y el inespecífico. El primero es un tratamiento por medio de técnicas médicas o quirúrgicas, ya que por ejemplo en la demencia hay un 10 a 15% de casos tratables, que sean tumores, carencias de B2, intoxicación farmacológica, difusión tiroidea, hidrocefalia, etc. En el delirium es básico encontrar y tratar la causa médica subyacente, enfermedades, intoxicaciones, infecciones, etc. En el inespecífico tiene que ver con los factores ambientales, sintomáticos y del comportamiento, como por ejemplo la psicoeducación familiar, en el cual se comprenda la enfermedad y se definan los cuidados del paciente, ya que por ejemplo el delirium debe ser tratado con psicofármacos, evitar exceso o privación de estímulos sensoriales, cuidado nutricional, etc. De esta forma se va a cuidar al sujeto y evitar posibles complicaciones. Finalmente, la prevención terciaria se refiere a un programa de integración psiquiátrica, en el cual se evalúa la personalidad premórbida y el grado en el que los trastornos han influido en la pérdida de capacidades de los sujetos. Pues de esta forma se va a poder establecer recursos personales y sociales con la finalidad de evitar hospitalizaciones innecesarias, pues lo principal es que el sujeto se logre readaptar a la vida familiar, ocupacional y social. Además de esto, en el caso del delirium en Chile, la clínica alemana ofrece un instructivo con algunos pasos a seguir para tratar y prevenir el delirium que estén en pacientes de cuidados intensivos. Entre ellos están el restringir las visitas que puedan tener a solo 2 personas significativas para el paciente, evitar las situaciones o personas que puedan angustiar al paciente,
En caso de estar alterado o confundido, tratar de orientarlo con una voz suave y con frases cortas. Evitar las discusiones, no contradecirlo ni intentar traerlo a la realidad. Tener fotos de su familia y una música tranquila. Hay que evitar el reposo en cama y tiene que estar acompañado durante el día para evitar que se saque algún dispositivo médico que pueda estar usando. Tratar de tener las ventanas o persianas abiertas para que de este modo pueda orientarse durante el día. A modo de síntesis, es relevante considerar que en estos trastornos es fundamental realizar un diagnóstico diferencial, ya que los profesionales del área de la salud mental, como los psiquiatras y los psicólogos, deben tener en consideración que las psicopatologías manifestadas por el paciente no van a estar vinculadas necesariamente con el desarrollo de una enfermedad mental, sino con un trastorno somático. Pues, por ejemplo, el sistema nervioso de alguien que presenta un tumor cerebral se verá afectado, por lo que esta situación le va a generar manifestaciones psíquicas. Asimismo, un problema a la tiroide también en ocasiones se tiende a confundir con un trastorno depresivo, por lo que es relevante que el doctor o el psicólogo pueda derivar o sugerir al paciente a que se realice exámenes de laboratorio para descartar entidades clínicas que tengan una sintomatología similar. Por este motivo, es relevante que el psiquiatra o psicólogo consideren estos puntos, pues, de lo contrario, se puede caer en errores diagnósticos y éticos, donde a la persona se le otorgue un rótulo o etiqueta de una enfermedad psiquiátrica sin realizar o considerar que la sintomatología del sujeto se puede deber a otro tipo de enfermedades, porque al ejercer un diagnóstico, esto también conlleva a un tratamiento por parte de los profesionales de la salud mental que en el fondo no va a velar por el bienestar del sujeto, ya que será un tratamiento inadecuado de fármacos o psicoterapia cuando el sujeto necesita otra intervención como una quirúrgica. Es por esto que se torna relevante considerar un equipo multidisciplinario para poder abordar el padecimiento del sujeto, ya que de esta forma se obtendrán distintas perspectivas profesionales y se construirá un diagnóstico más acertado. En consecuencia, se evitará la tendencia a caer en un egocentrismo profesional donde no se consideran las perspectivas de los otros saberes, cayendo en reduccionismos que dejan de lado las otras dimensiones que componen al sujeto solo por el hecho de hacer un diagnóstico. Para un mayor entendimiento, estos trastornos se van a relacionar con los siguientes ejemplos. Al hablar de la demencia, esta se puede presentar en la tercera edad. Un ejemplo de esto es muy común verlo en la cultura popular para satirizar a la gente de edad avanzada, como lo es Abraham J. Simpson en la serie Los Simpson, donde lo muestran con un deterioro en sus funciones cognitivas. Esta caricatura es un claro reflejo de lo que ocurre en la vida real. ¡La muerte te persigue en cada rincón! ¡Abuelo! ¡Es cierto! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Abuelo, es Maggie! ¡Ah, sí! ¿Sabes? A mi edad la mente nos juega bromas. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ese es el gato! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es Maggie otra vez, abuelo! ¿En qué estaba entonces? ¡Ah! ¡Ahí está! Cuando hablamos del delirium, es posible referirnos al caso del señor Williams, quien, al despertar en el hospital, se muestra confundido e incómodo, e inmediatamente intenta retirarse del lugar. En esta persona es posible observar que el delirium le ha afectado en su percepción espacio-temporal, por no tener claro cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, ni cuándo lo hizo. Por otro lado, está el caso de Laura, una enfermera que describe su experiencia como una situación de muchísima confusión
y una mala interpretación de estímulos en su ambiente, como escuchar ruidos en las paredes. What is this thing? Get me out of here. Mr. Williams. Mr. Williams. Yeah, what? Mr. Williams, what's going on? I want to get out of here. I want to get out of here. Mr. Williams. You're keeping me. I don't want to stay here. Mr. Williams, I'm the nurse practitioner. Barb, remember me from yesterday? No, I don't. You're in the hospital. You're in the hospital. Get me out of here. Let me get your glasses for you. Delirium. I was told I had that, and I was very confused. I misinterpreted a lot of things in the environment, sounds. I would hear sounds in the walls, and hindsight's always clear. I knew it was oxygen, and I've called my sister, and I'm like, you have to get me a hammer. I've got to let the birds out of the wall. Con el ejemplo de el abuelo Simpson y el señor Williams, se muestra a la población que es más propensa a padecer las consecuencias de este trastorno, es decir, la gente de edad avanzada. Sin embargo, con el caso de Laura, se puede ver que no es una enfermedad que se presenta exclusivamente en esa etapa del ciclo vital, sino que se desarrolla en cualquier momento, lo que refleja la importancia de conocer cómo actúa esta enfermedad y el cómo actuar frente a una persona que padece de delirium y demencia, pues en Chile la población de edad avanzada que es más propensa a sufrir estos trastornos va en aumento. Con esto llegamos al final de nuestra presentación sobre trastornos exógenos. Muchas gracias por ver.